Soy el ingeniero Gustavo Cruz y les voy a hablar sobre el marco jurídico ambiental en la construcción. Abordaremos este tema básicamente en 5 secciones. El primero es el marco jurídico en materia ambiental, la segunda el impacto ambiental, tercera trámite para la mía, 4 delitos, infracciones y sanciones y cerraremos con la conclusión. Cuando hablamos de construcción no solo pensamos en edificios o infraestructura, sino que también en el impacto que estas actividades generan sobre el medio ambiente. Por eso existe un marco jurídico que regula estas acciones con el objetivo de proteger elementos claves como el suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. Este marco legal es fundamental porque nos da las bases para que los proyectos de construcción se desarrollen de forma sustentable y con menos consecuencias negativas para el entorno. Para esto contamos con algunas leyes y normas principales. La primera es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, conocida por sus siglas como LGEPA. Esta norma establece los lineamientos generales para la protección del medio ambiente en todo el país. Además contamos con la Ley General de Bienes Nacionales, igual por sus siglas LGBN, que regulan el uso de los recursos naturales y de terrenos que son propiedad de la nación. Por otra parte están las normas oficiales mexicanas, o por sus siglas NOMS, que son parámetros técnicos obligatorios, por ejemplo, límites de ruido, manejo del agua o disposición de residuos. Finalmente, no podemos olvidar las leyes estatales y municipales que complementan estas regulaciones y se aplican de acuerdo con cada región. Existen diferentes instituciones y autoridades. Estas leyes no funcionarían sin las instituciones encargadas de aplicarlas. La primera es la Semarnat, es la dependencia responsable de autorizar proyectos en materia ambiental, como la manifestación del impacto ambiental. La segunda es la Profepa, por su parte vigila y sanciona cuando no se cumplen las normas. La tercera es la Conagua, regula el uso y la calidad del agua, un recurso muy sensible en la construcción, ya que prácticamente en todos los procesos constructivos se suele ocupar. Y además los gobiernos estatales y municipales tienen un papel importante al regular el uso del suelo y otorgar permisos locales. Tenemos un ejemplo práctico, que prácticamente sería la instalación o construcción de algún fraccionamiento. Para entenderlo mejor, supongamos en esta edificación de un fraccionamiento, antes de empezar a edificar, la empresa debería de tramitar la autorización del cambio del uso del suelo, presentarlo a la mía para que la Semarnat lo apruebe y obtener los permisos municipales de construcción. Si la obra se iniciara sin cumplir los requisitos, se expondrían a sanciones como clausuras, multas económicas o incluso responsabilidades legales más graves. Este será un ejemplo de por lo cual es importante pues obtener este tipo de permisos y mantenerse en el marco jurídico ambiental, ¿no? Un ejemplo es el manglar de Tajamar en Cancún, un caso que ejemplifica la importancia de evaluar los impactos de un proyecto turístico a nivel ambiental, ¿no? Este proyecto generó controversias porque implicaba la remoción de manglares, ecosistemas protegidos y hábitats de fauna local. La falta de una adecuada evaluación del impacto ambiental inicial provocó sanciones y exigencias de restauración ecológica. Creo que justo si nos indagamos un poco más en este proyecto, podríamos resaltar la necesidad de planear proyectos con responsabilidad ambiental y cumplir con la legislación vigente, ¿no? Y siempre tener este tipo de permisos prácticamente. Ahora vamos a hablar un poco del impacto ambiental. El impacto ambiental se entiende como cualquier alteración que provoca el ser humano sobre el entorno. En la construcción los ejemplos son básicamente muy claros, ¿no? El ruido de las máquinas, contaminación del aire por polvo o emisiones, generación de residuos y afectaciones a cuerpos de agua, ¿no? En el caso de que estén cerca de las obras y pues se estén haciendo descargas a estos mantos acuíferos, ¿no? Estos impactos pueden ser negativos cuando deterioran el ambiente, pero también pueden ser positivos si se manejan de manera correcta y generan beneficios como áreas verdes recuperadas, ¿no? O en el caso de algunos proyectos que suelen respetar algún árbol o alguna zona del propio terreno y trabajar o edificar algún diseño arquitectónico a través de este ecosistema, ¿no? También tenemos tipos de impacto. Existen distintas formas de clasificar los impactos ambientales. Un impacto directo es aquel que ocurre inmediatamente. Por ejemplo, tendríamos la tala de árboles al iniciar una obra. En cambio, el impacto indirecto se observa con el tiempo, como la mitigación de las especies por pérdidas de su hábitat, ¿no? También pueden ser temporales, como el ruido de la maquinaria, que pues, al finalizar la obra prácticamente ya no existen,
o permanentes, como es la pérdida de un ecosistema, ¿no? Y por último, no todos son negativos, hay impactos que pueden ser positivos, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, la construcción incorporada o tecnologías limpias que mejoren el entorno, ¿no? Existen algunas medidas de mitigación. Para minimizar estos efectos se aplican este tipo de medidas, entre ellas está la reforestación o conservación de áreas verdes, el manejo adecuado de los residuos de construcción y el uso eficiente de recursos como el agua y la energía. Hoy en día también se impulsan soluciones sostenibles en obra, como paneles solares, techos verdes o sistemas de captación de agua pluvial. Estas medidas no solo reducen el daño, sino que también pueden mejorar la calidad de vida en los proyectos terminados. Se me hace muy interesante el caso de los techos verdes, ya que además de ser ecológicos, dan una mejor estética arquitectónica desde mi punto de vista, y también obtenemos beneficios como la mejor una construcción que tenga mejor resultados térmicos, utilizar menos el aire acondicionado y este tipo de beneficios, ¿no? ¿Qué es la MIA? La MIA es la manifestación del impacto ambiental. Es un documento técnico donde se describen los posibles efectos que una obra o actividades pueden causar al medio ambiente. Este trámite es indispensable antes de iniciar ciertos proyectos, sobre todo aquellos que representan un riesgo significativo para los ecosistemas. La MIA se presenta ante la Semarnat, que es la dependencia encargada de revisarlas y autorizarlas. El procedimiento básico de la MIA lo dividí prácticamente en estos 4 puntos. El procedimiento para obtener la MIA sigue una ruta pues muy sencilla, ¿no? El primero es la elaboración de un estudio ambiental detallado. Después tendríamos que el promovente lo presente ante el Semarnat junto con una solicitud formal. La autoridad revisaría y evaluaría la información. Este es el paso quizá un poco más tardado. Y finalmente se emitirá una resolución que puede ser una autorización condicionada con algunos requisitos que hay que cumplir, o en algunos casos un rechazo del proyecto, ¿no? Este proceso asegura que el proyecto considere medidas para evitar o reducir daños ambientales, ¿no? En el caso de ser rechazado es fundamental, o bueno, prácticamente que empecemos una construcción siempre ya con una MIA autorizada, ¿no? Ya que existen algunos proyectos que suelen cancelarse o tener multas por iniciar sin siquiera tener este tipo de trámites, ¿no? Existen tipos de MIA. Existen dos tipos de MIA. La primera es la MIA particular, que se aplica en proyectos de alcance local, por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento en un solo municipio, ¿no? Y la MIA regional, que se requiere cuando el impacto del proyecto se extiende a más de un municipio o una región, como es el caso de algunas carreteras, gasoductos o presas, ¿no? Que pueden ser parte de más de una región. La Semarnat es quien define qué tipo corresponde según la magnitud y los efectos de cada uno de los proyectos. Algunos delitos e infracciones, este es el siguiente tema. Cuando un proyecto de construcción no cumple con las disposiciones ambientales, se considera una infracción o incluso un delito. Entre los más comunes está iniciar obras sin contar con la MIA, como ya lo había mencionado, dañar alguna especie de flora o fauna protegida, realizar descargas de contaminantes sin autorización, o bien aprovechar recursos naturales sin permiso. Estas prácticas ponen en riesgo no solo el ambiente, sino también la viabilidad legal del proyecto. Esto es muy importante ya que en México es muy común hacer la descarga de escombro en lotes abandonados o en algún terreno adyacente a la obra, y pues estos prácticamente estarían incumpliendo, ¿no? Y dañando al medio ambiente. Existen tipos de sanciones. Las sanciones varían según la gravedad de la falta, ¿no? Van desde multas económicas muy elevadas, la clausura temporal o definitiva de las obras, hasta obligación de reparar los daños ocasionados al medio ambiente. En casos muy graves puede existir responsabilidad administrativa, civil o incluso penal para los responsables. Esto refleja la seriedad con la que la legislación mexicana protege el entorno y los ecosistemas, ¿no? Finalizamos ya con la conclusión, que básicamente en conclusión el marco jurídico ambiental pues no es un obstáculo para la construcción, ¿no? Sino es una herramienta para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera sustentable. La manifestación del impacto ambiental es clave porque pues permite prevenir y mitigar daños desde la planeación, y pues cumplir con la normativa no solo evita sanciones, también protege el entorno y contribuye a un desarrollo responsable, ¿no? de las construcciones. Al final la construcción responsable pues busca encontrar el equilibrio entre el progreso y la conservación ambiental, ¿no?
Básicamente esta es toda mi presentación. Les agradezco por su atención. Buena tarde.